El sol apenas comenzaba a asomar entre los edificios del centro de Medellín cuando Sofía se despertó en el pequeño cuarto que compartía con su abuela Carmen. Era una habitación estrecha en un edificio antiguo, con paredes descascaradas y una única ventana que daba a un callejón. A sus 8 años, Sofía ya conocía la rutina: despertar antes del amanecer, ayudar a su abuela a preparar café y salir a las calles. «Abuelita, ¿hoy te sientes mejor?», preguntó Sofía mientras ayudaba a Carmen a incorporarse en la cama destartalada. La tos persistente de la anciana había empeorado en las últimas semanas, pero se negaba a visitar el hospital público. «Estoy bien, mi angelito», respondió Carmen entre toses. «Ve a calentar el agua para el café». Sofía se movía con la destreza de quien conoce cada rincón de su pequeño mundo. La cocina consistía en una hornilla eléctrica y algunos platos desportillados, pero la mantenía limpia como su abuela le había enseñado. Mientras el agua se calentaba, se puso el vestido rosa que una señora le había regalado meses atrás, su prenda más preciada. A pocas cuadras de allí, en el exclusivo barrio El Poblado, Eduardo Montenegro iniciaba su día de manera muy diferente. El CEO de Montenegro Inversiones contemplaba la ciudad desde el ventanal de su penthouse, una taza de café importado en la mano y el último modelo de smartphone en la otra. «Señor Montenegro, la junta directiva lo espera a las 9», anunció su asistente por el intercomunicador. Eduardo ajustó su traje italiano frente al espejo. A sus 45 años, su vida era un testimonio de éxito empresarial. Empresas en 3 países, cuentas bancarias robustas y una reputación intachable en el mundo de los negocios. Sin embargo, el reflejo le devolvía la imagen de un hombre con ojeras profundas y una soledad que ni todo su dinero podía llenar. Mientras Eduardo subía a su Mercedes último modelo, Sofía y su abuela comenzaban su recorrido diario por las calles del centro. Carmen vendía chicles en las esquinas, mientras Sofía limpiaba parabrisas en los semáforos. Los conductores solían ignorarlas. Algunos las miraban con desdén, otros con lástima. «Mamita, con cuidado», advertía Carmen cada vez que Sofía se acercaba a los autos. La niña había desarrollado un instinto para reconocer qué conductores permitirían que limpiara sus vidrios y cuáles la ahuyentarían con un gesto brusco. La mañana avanzaba y las calles se llenaban del bullicio típico de la ciudad. Eduardo conducía hacia su oficina, abstraído en llamadas de negocios, mientras Sofía trabajaba bajo el sol inclemente. 2 mundos paralelos que coexistían en la misma ciudad, separados por un abismo de circunstancias y privilegios. «¿Cuánto has reunido hoy, mi amor?», preguntó Carmen durante su breve descanso para almorzar, compartiendo un pan con aguapanela. «3,000 pesos, abuelita», respondió Sofía, contando las monedas con cuidado. «Y doña Marta de la tienda me regaló una arepa». La tarde comenzaba a caer sobre Medellín y el tráfico se intensificaba. Eduardo salía de una reunión tensa, frustrado por negociaciones estancadas y problemas que su dinero no podía resolver. Sofía, agotada pero sonriente, ayudaba a su abuela a recoger sus cosas para volver a casa. Ninguno de los dos imaginaba que sus caminos estaban a punto de cruzarse en la intersección de la Avenida Oriental, donde el destino tenía preparado un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. El semáforo se tornó rojo, y mientras Eduardo revisaba distraídamente sus mensajes, Sofía se acercó con su botella de agua y su trapo, dispuesta a limpiar un parabrisas más antes de terminar su jornada. Lo que sucedería en los próximos minutos alteraría el curso de sus existencias de manera irreversible. El piso 35 del edificio Montenegro brillaba bajo la luz de la mañana mientras Eduardo revisaba los últimos informes financieros. Su oficina, un espacio minimalista decorado con arte contemporáneo y muebles de diseñador, reflejaba el éxito de un imperio construido a lo largo de 2 décadas. «Señor Montenegro, el señor García de Madrid está en línea», anunció su asistente por el intercomunicador. Eduardo suspiró aflojándose la corbata. Las negociaciones para la expansión europea no marchaban según lo planeado. Mientras escuchaba las excusas de su socio español, su mente divagaba hacia la cena solitaria que le esperaba en casa, como todas las noches desde su divorcio 5 años atrás. «Entiendo sus preocupaciones, García, pero necesitamos cerrar este trato antes de fin de mes», respondió con la frialdad calculada que lo caracterizaba en los negocios.
En su agenda personal, la única entrada destacada era la visita mensual a la tumba de sus padres. La soledad se había convertido en su compañera más fiel, enmascarada por reuniones ejecutivas y viajes de negocios. Durante el almuerzo en el restaurante más exclusivo de la ciudad, Eduardo observaba a las familias en las mesas vecinas. Risas, conversaciones, conexiones genuinas, todo aquello que su dinero no podía comprar. ¿Desea ver la carta de vinos, señor?, preguntó el sommelier. No, hoy, gracias, respondió automáticamente mientras revisaba otro correo urgente en su teléfono. La tarde transcurría entre llamadas y reuniones. Su asistente le recordó la gala benéfica del fin de semana, otro evento donde tendría que mantener las apariencias, sonreír para las fotos, hacer las donaciones esperadas. ¿Necesita que coordine su agenda para mañana?, preguntó su asistente antes de retirarse. Lo de siempre, María, lo de siempre. Eduardo se quedó solo en su oficina, contemplando el atardecer sobre Medellín. Abajo, la ciudad bullía con vida, historias y luchas que él observaba desde su torre de cristal y acero. Su imperio se expandía por 3 países, pero su mundo personal se había reducido a espacios vacíos y relaciones superficiales. Tomó las llaves de su Mercedes y se dirigió al elevador. El guardia de seguridad lo saludó con la misma reverencia de siempre. En el garage subterráneo, sus pasos resonaban en el silencio. Se detuvo frente al auto. Su reflejo distorsionado en la carrocería negra le devolvió la imagen de un hombre que lo tenía todo y nada al mismo tiempo. «Señor Montenegro, ¿necesita algo más?», preguntó el guardia desde su puesto. «No, Pablo, que tengas buena noche». Arrancó el motor, el GPS marcando la ruta habitual hacia su penthouse. Las calles comenzaban a congestionarse con el tráfico de la tarde y su mente vagaba entre contratos pendientes y números que ya no significaban nada. No podía imaginar que en pocos minutos, en una intersección cualquiera, el destino le tenía preparada una lección que ninguna universidad de negocios podría enseñar. La tarde caía sobre Medellín con un cielo amenazante de tormenta. Sofía había convencido a su abuela de quedarse un poco más en la esquina de la Avenida Oriental, esperando completar lo suficiente para comprar los medicamentos que tanto necesitaban. «Solo unos minutos más, abuelita», insistió Sofía mientras Carmen tosía cubriéndose con un pañuelo desgastado. En ese mismo momento, Eduardo conducía absorto en sus pensamientos. La llamada con Madrid había sido un desastre y el proyecto europeo parecía desmoronarse. Su teléfono no dejaba de vibrar con mensajes urgentes de los accionistas. La primera gota de lluvia golpeó el parabrisas del Mercedes. Sofía observó el cielo oscurecido, apretando su botella de agua y el trapo contra su pecho. Los autos comenzaban a acelerar, anticipando la tormenta. «¡Cuidado, mi amor!», gritó Carmen cuando un auto pasó demasiado cerca de la acera. Eduardo desvió su mirada hacia el teléfono por un segundo, justo cuando el semáforo cambió a amarillo. La lluvia comenzó a caer con más fuerza y las luces de los autos se reflejaban en el asfalto mojado. Fue entonces cuando todo sucedió en cámara lenta. Un motociclista apareció de repente, zigzagueando entre los autos. Eduardo giró bruscamente el volante para evitarlo, pero el asfalto mojado traicionó el control del vehículo. El Mercedes comenzó a derrapar. Sofía, que observaba la escena desde la acera, vio cómo el auto derrapaba peligrosamente hacia un poste de luz. Con el corazón acelerado, agitó los brazos y gritó con todas sus fuerzas: «¡Cuidado!». El sonido hizo que Eduardo desviara instintivamente la mirada al frente, logrando girar el volante en el último segundo. El auto se detuvo con un chirrido a centímetros del poste. «Señor, el poste, gire a la derecha». El grito agudo de la niña penetró la confusión de Eduardo. Por instinto, siguió la voz y giró el volante en la dirección indicada. El auto dio un giro completo y se detuvo a centímetros del poste. El silencio que siguió fue ensordecedor. La lluvia caía ahora con fuerza, pero nadie se movía. Eduardo, con las manos aún aferradas al volante, respiraba agitadamente. A través del vidrio empañado, vio la pequeña figura de Sofía, empapada pero firme, mirándolo con preocupación. «¿Está bien, señor?», preguntó la niña, acercándose a la ventanilla. Eduardo bajó el vidrio lentamente, todavía aturdido. «Sí, estoy bien. Tú me salvaste». Carmen se acercó cojeando, aterrada por el peligro que había corrido su nieta. «Sofía, por Dios, mi niña». La lluvia continuaba cayendo, pero ninguno parecía notarla.
Eduardo salió del auto, sus zapatos italianos chapoteando en los charcos. Su traje de diseñador estaba arrugado, su cabello perfectamente peinado ahora goteaba, pero por primera vez en años, nada de eso importaba. «Gracias», dijo mirando a Sofía, su voz quebrada por la emoción. «Si no fuera por ti». La niña solo sonrió, sus ojos brillando con una sabiduría que iba más allá de sus años. «No podía dejar que se lastimara, señor. Mi abuelita dice que debemos cuidarnos unos a otros». En ese momento, bajo la lluvia torrencial, en una esquina cualquiera de Medellín, dos mundos completamente diferentes se encontraron, y nada volvería a ser igual. Eduardo permaneció inmóvil bajo la lluvia, observando a la pequeña figura que había cambiado el curso de su destino. Sofía, empapada pero sonriente, se mantenía cerca de su abuela. «Necesitan resguardarse de la lluvia», dijo Eduardo, saliendo de su aturdimiento. «Por favor, permítanme llevarlas a su casa». Carmen retrocedió instintivamente, desconfiada. «No se preocupe, señor. Nosotras conocemos bien estas calles». «Abuelita, está tosiendo mucho», intervino Sofía, preocupada por el estado de su abuela. Eduardo miró a su alrededor. La lluvia había despejado las calles, y el Mercedes, aunque golpeado, seguía en condiciones de circular. «Insisto, es lo mínimo que puedo hacer después de lo que su nieta hizo por mí». Tras un momento de duda, y viendo que la tos de Carmen empeoraba, aceptaron la oferta. Eduardo abrió la puerta trasera de su auto y por primera vez en la historia del lujoso vehículo, sus asientos de cuero italiano acogieron a una anciana vendedora de chicles y una pequeña limpiadora de parabrisas. «¿Dónde viven?», preguntó Eduardo ajustando la calefacción. «En la calle San Juan, cerca del mercado», respondió Sofía, mientras sostenía la mano de su abuela. Durante el trayecto, Eduardo observaba por el retrovisor a la niña que le había salvado la vida. Sus ojos brillantes recorrían con asombro el interior del auto, pero su principal preocupación seguía siendo su abuela. «¿Tiene familia, señor?», preguntó Sofía con timidez, mirando el suelo. Eduardo titubeó. «No, no realmente. Vivo solo». La niña, aún sin levantar la mirada, murmuró. «Debe ser raro, estar solo». El hombre sintió un nudo en la garganta al notar la simplicidad de sus palabras, cargadas de una verdad que no esperaba. «Yo no podría vivir sin mi abuelita». Carmen apretó la mano de su nieta, mientras otra tos sacudía su cuerpo. Al llegar a su destino, Eduardo comprendió la verdadera dimensión de las diferencias entre sus mundos. El edificio era viejo y deteriorado, con escaleras estrechas y pasillos oscuros. «Gracias por traernos, señor», dijo Carmen preparándose para bajar. «Esperen». Eduardo sacó una tarjeta de su billetera. «Por favor, tomen esto. Si necesitan cualquier cosa». Sofía tomó la tarjeta con curiosidad, mientras Carmen intentaba rechazarla educadamente. «No es caridad», aclaró Eduardo, notando la resistencia de la anciana. «Es un agradecimiento. Su nieta me salvó la vida hoy». Antes de que pudieran responder, otro ataque de tos sacudió a Carmen, más fuerte que los anteriores. Eduardo notó las manchas de sangre en el pañuelo que usó para cubrirse. «Necesita ver a un médico», dijo con firmeza. «No tenemos cómo», comenzó Carmen, pero Eduardo la interrumpió. «Por favor, permítanme ayudar. Considérenlo como el pago de una deuda». En ese momento, bajo la luz tenue del pasillo mientras la lluvia seguía cayendo afuera, tres vidas comenzaron a entrelazarse de manera irreversible. Eduardo Montenegro, el hombre que lo tenía todo, acababa de descubrir que una pequeña mendiga le había dado mucho más que la salvación de un accidente. Le había dado una razón para mirar más allá de su mundo de cristal y acero. La mañana siguiente al accidente, Eduardo no pudo concentrarse en el trabajo. La imagen de Carmen tosiendo sangre y la mirada preocupada de Sofía lo perseguían. Después de cancelar 3 reuniones, tomó una decisión. «María, necesito que contactes al doctor Ramírez de la Clínica San Rafael», ordenó a su asistente por el intercomunicador. Una hora después, conducía hacia el viejo edificio donde vivían Sofía y Carmen. El contraste entre su auto de lujo y las calles estrechas del barrio atraía miradas curiosas. «Señor Montenegro», exclamó Sofía al verlo subir las escaleras desgastadas. La niña estaba sentada junto a la puerta de su apartamento, jugando con una muñeca sin un brazo. «¿Cómo está tu abuela?», preguntó notando los círculos oscuros bajo los ojos de la pequeña. «No ha parado de toser. Está descansando ahora».
Eduardo se agachó para quedar a la altura de Sofía. «Vine a hacerles una propuesta. ¿Crees que podemos hablar con ella?» Sofía asintió y lo guió dentro del pequeño apartamento. Carmen estaba recostada en una cama estrecha, su respiración audiblemente dificultosa. «Señora Carmen», comenzó Eduardo, «he conseguido una cita con uno de los mejores neumólogos de la ciudad. El doctor Ramírez los espera esta tarde en la Clínica San Rafael». Carmen intentó incorporarse, pero la tos la venció. «Señor Montenegro, agradezco su preocupación, pero no podemos...» «Por favor», interrumpió Eduardo, «no lo hago solo por ustedes, lo hago por mí también. Ayer su nieta me salvó la vida y me hizo dar cuenta de muchas cosas. Déjenme ayudar». Sofía tomó la mano de su abuela. «Por favor, abuelita, estás muy enferma». Carmen miró a su nieta, luego a Eduardo. En sus ojos cansados se reflejaba una lucha entre el orgullo y la necesidad. «Hay más», continuó Eduardo. «Mientras dure el tratamiento, me gustaría que Sofía dejara de trabajar en las calles. Puede ser peligroso y necesita ir a la escuela». «¿A la escuela?» Los ojos de Sofía se iluminaron. «Señor Montenegro», Carmen tosió, «es demasiado». «No, no lo es. Les aseguro que tengo mis motivos. Ayer, cuando casi pierdo la vida, me di cuenta de que todo mi dinero no significa nada si no puedo usarlo para ayudar a quienes realmente lo merecen». El silencio llenó la pequeña habitación. Solo se escuchaba la respiración trabajosa de Carmen y el ruido distante de la calle. «¿Podré tener libros?», preguntó Sofía en voz baja, como si temiera que el simple hecho de preguntar pudiera hacer desaparecer la posibilidad. Eduardo sonrió. «Todos los que quieras». Carmen cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla arrugada. «¿Por qué hace esto?». «Porque su nieta me enseñó algo que había olvidado, que la verdadera riqueza está en ayudarnos unos a otros». Finalmente Carmen asintió. «Acepto, pero con una condición. Cuando me recupere encontraré la manera de pagarle». Eduardo miró a Sofía, quien sonreía radiante. «Ya me han pagado más de lo que imaginan». La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando el pequeño espacio donde 3 vidas comenzaban a cambiar. En ese momento, Eduardo entendió que había encontrado algo que su dinero nunca pudo comprar: un propósito. La Clínica San Rafael se alzaba imponente en uno de los mejores barrios de Medellín. Carmen, vestida con su ropa más digna, apretaba la mano de Sofía mientras esperaban en la sala de consulta privada del doctor Ramírez. «La tuberculosis está bastante avanzada», explicó el médico, observando las radiografías. Carmen cerró los ojos, agotada, como si cada palabra confirmara lo que ya sentía. Eduardo notó cómo su respiración se volvía más pesada. «Necesitaremos iniciar el tratamiento inmediatamente», continuó el doctor. Carmen asintió débilmente, su voz apenas un susurro. «Haremos lo que sea necesario». Eduardo, sentado junto a ellas, notó cómo Carmen se tensaba al escuchar el diagnóstico. «¿Cuál es el próximo paso, doctor?» «Hospitalización inmediata, al menos 2 semanas para estabilizarla y comenzar el tratamiento adecuado». «¿Hospitalización?», Carmen se enderezó en su silla. «¿Y quién cuidará de Sofía?». «No se preocupe por eso», intervino Eduardo. «Podemos encontrar una solución». Pero Carmen sacudió la cabeza. «No puedo dejar sola a mi nieta. No tenemos a nadie más». «Abuelita». Sofía la miró con ojos suplicantes. «Yo puedo quedarme con doña Marta de la tienda. Ella siempre me cuida cuando tú vendes chicles». El silencio pesó en la habitación. Eduardo observó la dinámica entre abuela y nieta, entendiendo la profundidad de su vínculo y su lucha diaria. «Señora Carmen», dijo suavemente, «¿me permite hacer una sugerencia? Tengo un apartamento vacío cerca de la clínica. Sofía podría quedarse allí con una cuidadora profesional. Estaría cerca para visitarla todos los días». Carmen cerró los ojos, luchando contra otra tos. «Señor Montenegro, su generosidad nos abruma, pero...». «Por favor, abuelita», interrumpió Sofía, «quiero que te mejores. No quiero verte toser más sangre». Las palabras de la niña golpearon a todos con su cruda honestidad. El doctor Ramírez carraspeó, incómodo. «El tratamiento debe comenzar hoy mismo», insistió el médico. Carmen miró a su nieta, luego a Eduardo. En sus ojos se libraba una batalla entre el orgullo y el amor por su nieta. «Acepto la hospitalización», dijo finalmente. «Pero Sofía se quedará con doña Marta. Es quien mejor la conoce». Eduardo asintió, respetando su decisión. «Por supuesto, me encargaré de que tengan todo lo necesario».
Mientras el personal preparaba el ingreso de Carmen, Sofía se sentó junto a Eduardo en la sala de espera. ¿Mi abuelita se va a curar?, preguntó en voz baja. El doctor Ramírez es el mejor, respondió Eduardo. Haremos todo lo posible para que se recupere. La niña asintió jugando nerviosamente con el dobladillo de su vestido rosa. Gracias, señor Montenegro. Mi abuelita es muy orgullosa, pero yo sé que usted quiere ayudarnos. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Esta pequeña, que apenas le llegaba a la cintura, entendía más sobre la vida que muchos adultos que conocía. A veces, dijo suavemente, necesitamos aprender a aceptar ayuda. Yo también estoy aprendiendo eso. Cuando llegó el momento de la despedida, Carmen abrazó a su nieta con fuerza. Pórtate bien, mi amor. Pronto estaré contigo. Sofía asintió, conteniendo las lágrimas. Eduardo observaba la escena, entendiendo que estaba presenciando una lección sobre amor, orgullo y la delicada danza entre dar y recibir. Las primeras semanas de tratamiento fueron difíciles. Carmen luchaba contra la enfermedad en la clínica, mientras Sofía se adaptaba a su nueva rutina en casa de doña Marta. Eduardo, fiel a su palabra, se aseguraba de que no les faltara nada. ¿Cómo te va en la escuela?, preguntó Eduardo una tarde, mientras llevaba a Sofía a visitar a su abuela. Me encanta, respondió la niña, abrazando su mochila nueva. La maestra dice que aprendo muy rápido. Ya puedo leer casi sin equivocarme. Eduardo sonrió, recordando su propia infancia. ¿Y qué es lo que más te gusta leer? Los cuentos de aventuras. Aunque Sofía dudó un momento. También me gustan los números. La maestra dice que soy buena en matemáticas. Mientras caminaban por los pasillos de la clínica, Eduardo notó cómo el personal saludaba a Sofía con cariño. En pocas semanas, la niña se había ganado el corazón de todos. ¡Abuelita!, exclamó Sofía al entrar en la habitación. Carmen, aunque todavía débil, tenía mejor semblante. El tratamiento comenzaba a mostrar resultados positivos. Mi amor, sonrió Carmen, abrazando a su nieta. Cuéntame de la escuela. Mientras Sofía relataba emocionada sus experiencias escolares, Eduardo observaba la escena desde la puerta. Sus días, antes llenos de reuniones y números fríos, ahora tenían un propósito diferente. Señor Montenegro, llamó Carmen cuando Sofía salió un momento con una enfermera. Necesito decirle algo. Eduardo se acercó a la cama. La escucho. Toda mi vida he luchado sola, criando a Sofía después de que perdimos a sus padres. Pensé que pedir ayuda era una debilidad. Carmen hizo una pausa, controlando la emoción en su voz. Pero verla ahora, feliz, estudiando, me ha enseñado que a veces necesitamos confiar en otros. Ustedes también me han enseñado mucho, respondió Eduardo. Antes del accidente, mi vida era vacía. Todo mi éxito no significaba nada. Sofía regresó en ese momento, trayendo un dibujo que había hecho. Miren, somos nosotros tres. La enfermera me dio lápices de colores. En el dibujo, 3 figuras sonreían bajo un sol brillante. Una pequeña con vestido rosa, una anciana de pie, ya no en cama, y un hombre en traje que por primera vez no parecía tan solo. Es hermoso, mi amor, dijo Carmen, con lágrimas en los ojos. Eduardo miró el dibujo sintiendo una emoción que no podía nombrar. En sus años de éxito empresarial, nadie lo había incluido en un dibujo familiar. ¿Le gusta, señor Montenegro?, preguntó Sofía, con esperanza en su voz. Me encanta, respondió sorprendido por el nudo en su garganta. ¿Puedo quedármelo? Claro, puedo hacer más para su oficina. Esa noche, después de dejar a Sofía con doña Marta, Eduardo colgó el dibujo en su oficina junto a sus diplomas y reconocimientos. De alguna manera, ese simple dibujo infantil significaba más que todos sus logros empresariales juntos. El progreso de Carmen se detuvo abruptamente en la 4ª semana de tratamiento. Eduardo estaba en una reunión cuando recibió la llamada del doctor Ramírez. La infección se ha complicado, señor Montenegro. Necesitamos cambiar el tratamiento. Eduardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué tan grave es? Bastante serio. La bacteria es resistente a los antibióticos que estábamos usando. Esa tarde, mientras conducía para recoger a Sofía de la escuela, Eduardo luchaba por mantener la compostura. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que su abuela había empeorado? Señor Montenegro, Sofía corrió hacia él con una hoja en la mano. Saqué 10 en matemáticas. Eduardo forzó una sonrisa. Felicitaciones, pequeña. Estoy seguro de que tu abuela estará muy orgullosa. ¿Vamos a verla ahora? Sobre eso, Eduardo se agachó para estar a su altura.
Tu abuela necesita descansar hoy. Los médicos están ajustando su medicina. Los ojos de Sofía se llenaron de preocupación. ¿Está peor? Está luchando como siempre lo ha hecho, pero necesitamos ser fuertes por ella, ¿de acuerdo? En la clínica, el doctor Ramírez explicaba a Carmen la nueva situación. Necesitaremos medicamentos más específicos. Son costosos y el tratamiento será más largo. No puedo seguir abusando, comenzó Carmen, pero Eduardo la interrumpió desde la puerta. El dinero no es problema. Lo importante es su recuperación. Carmen cerró los ojos agotada. Mi nieta. ¿Cómo está? Sacó 10 en matemáticas hoy, respondió Eduardo acercándose a la cama. Está preocupada por usted, pero es fuerte. Como su madre, susurró Carmen. Señor Montenegro, si algo me pasa, no hable así. Saldrá de esta. Por favor, escúcheme. Sofía no tiene a nadie más. Necesito saber que estará protegida. Eduardo tomó la mano de Carmen, sorprendiéndose a sí mismo con el gesto. Tiene mi palabra. No estará sola. Esa noche, después de una larga conversación con el doctor Ramírez, Eduardo hizo varias llamadas. Una a un especialista en Madrid, otra a un laboratorio en Estados Unidos. El dinero, que antes usaba en lujos superfluos, ahora tenía un propósito más noble. En su oficina, mirando el dibujo de Sofía, Eduardo recordó las palabras de su padre. El verdadero éxito no está en lo que acumulas, sino en lo que das. El teléfono sonó. Era doña Marta. Señor Montenegro, Sofía no deja de llorar. Presiente que algo no está bien. Voy para allá. Mientras conducía por las calles nocturnas de Medellín, Eduardo comprendió que la vida lo había llevado exactamente donde necesitaba estar. La sombra de la enfermedad podía ser oscura, pero también había revelado una luz que ninguno de ellos esperaba encontrar. La situación en Montenegro Inversiones se había vuelto tensa. Eduardo llevaba semanas delegando responsabilidades y cancelando reuniones para estar pendiente de Carmen y Sofía. Los accionistas están preocupados, informó María, su asistente, entregándole una pila de documentos. El proyecto de Madrid está estancado. Eduardo observaba la ciudad desde su ventanal, la mente dividida entre sus responsabilidades empresariales y sus compromisos personales. El imperio que había construido comenzaba a tambalearse. Programa una videoconferencia con Madrid para esta tarde, respondió finalmente, y cancela mi viaje a Buenos Aires. Señor, los inversores esperan su presencia en Argentina. Es el lanzamiento del nuevo proyecto. Enviaré a García en mi lugar. En ese momento su teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía. Abuelita pregunta por usted. ¿Vendrá hoy? Eduardo sonrió inconscientemente al leer el mensaje. La pequeña había aprendido a usar el celular que le había regalado para emergencias. Estaré allí en una hora, respondió. Señor Montenegro, interrumpió María, la junta directiva solicita una reunión urgente. Eduardo se ajustó la corbata, sintiendo el peso de las decisiones que debía tomar. Programa la junta para mañana. En la clínica, encontró a Sofía leyendo un libro junto a la cama de Carmen, quien dormía bajo los efectos de los nuevos medicamentos. ¿Cómo está?, susurró. El doctor dice que la fiebre bajó un poco, respondió Sofía, cerrando su libro. ¿Por qué tiene cara de preocupado? Eduardo se sorprendió por la perspicacia de la niña. Solo asuntos del trabajo. ¿Problemas con los números?, preguntó Sofía recordando sus lecciones de matemáticas. Algo así, sonrió Eduardo. A veces los adultos complicamos las cosas simples. Carmen se movió en la cama abriendo los ojos lentamente. Señor Montenegro, gracias por venir. ¿Cómo se siente? Cansada, pero mejor. Carmen hizo una pausa. Escuché a las enfermeras hablar sobre sus problemas en la empresa. No puede descuidar su trabajo por nosotras. Eduardo negó con la cabeza. Hay cosas más importantes que el dinero. Pero su empresa, su vida, mi vida ha cambiado, interrumpió Eduardo. Antes solo existían números, contratos, reuniones. Ahora entiendo que hay más. Sofía, que había estado escuchando en silencio, tomó la mano de Eduardo. ¿Está en problemas por ayudarnos? La pregunta tan directa y sincera golpeó a Eduardo con fuerza. No, pequeña. Estoy aprendiendo a ser una mejor persona gracias a ustedes. En ese momento, su teléfono comenzó a vibrar insistentemente. La pantalla mostraba llamadas perdidas de Madrid y Buenos Aires. Ve, dijo Carmen suavemente. No queremos ser una carga. Eduardo miró a Sofía, luego a Carmen y finalmente su teléfono.
En ese instante, tuvo clara la decisión que debía tomar. Su empresa podría tambalear, pero había encontrado algo que ningún balance financiero podría reflejar. Eduardo llegó temprano a la junta directiva con una claridad que no sentía desde hacía años. Sobre la mesa de conferencias, distribuidas con cuidado, había colocado copias de su nueva propuesta. «Señores», comenzó mirando a cada uno de los rostros tensos alrededor de la mesa, «he tomado una decisión. Venderemos la división europea». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. El proyecto de Madrid había sido su obsesión durante años. «Montenegro, ¿te has vuelto loco?», exclamó García. «Hemos invertido millones en esa expansión». «Precisamente», respondió Eduardo con calma, «y esos recursos podrían ser mejor utilizados aquí, en Medellín». Abrió una presentación en la pantalla principal. «Propongo crear una fundación, centros educativos y de salud para niños de escasos recursos». El silencio en la sala era absoluto. Eduardo continuó. «He visto de primera mano cómo pequeñas oportunidades pueden cambiar vidas enteras». «¿Esto tiene que ver con la niña del accidente?», preguntó María, quien conocía la historia. «Tiene que ver con recordar quiénes somos y qué podemos hacer con nuestro éxito», respondió Eduardo. «¿De qué sirve expandirnos globalmente si no podemos ayudar a nuestra propia gente?». Mientras la junta debatía acaloradamente, Eduardo recibió un mensaje de Sofía. «Abuelita comió sola hoy». Una sonrisa involuntaria se dibujó en su rostro. Estas pequeñas victorias, que antes hubieran parecido insignificantes, ahora significaban todo. «La votación será en una semana», anunció finalmente. «Mientras tanto, seguiremos con las operaciones normales». Esa tarde visitó a Carmen con noticias propias. «¿Una fundación?», preguntó ella sorprendida. «¿Por nosotras?». «Por todos los que necesitan una oportunidad», respondió Eduardo. «Sofía me enseñó que a veces los milagros vienen en forma de pequeñas manos dispuestas a ayudar, señor Montenegro». Carmen tomó su mano con fuerza. «Usted ya ha hecho tanto». «No, ustedes han hecho más por mí. Me devolvieron algo que había perdido, el propósito». Sofía, que dibujaba en una esquina de la habitación, levantó la vista. «¿Otros niños podrán ir a la escuela como yo?». «Ese es el plan», sonrió Eduardo. «Y quizás tú puedas ayudarme a entender qué necesitan». Los ojos de la niña brillaron con entusiasmo. «Podría enseñarles matemáticas». Carmen y Eduardo rieron, y por un momento la habitación del hospital se llenó de una alegría que ninguna enfermedad podía opacar. «Las pequeñas cosas», pensó Eduardo, mientras observaba a Sofía explicarle a su abuela sus planes para enseñar a otros niños, «son las que realmente importan». Los primeros rayos del sol se filtraban por la ventana de la clínica cuando el doctor Ramírez entró con una sonrisa inusual en su rostro. «Señora Carmen, los últimos análisis son prometedores. La bacteria está respondiendo al nuevo tratamiento». Carmen, quien había recuperado algo de color en las últimas semanas, apretó la mano de Sofía, quien había insistido en llegar temprano ese día para escuchar los resultados. «¿Eso significa que mi abuelita se va a curar?», preguntó la niña, sus ojos brillando con esperanza. «El camino es largo», respondió el doctor, «pero estamos en la dirección correcta. Si todo sigue así, en unas semanas podríamos considerar el alta hospitalaria». Eduardo, que había estado escuchando desde la puerta, sintió un alivio profundo. Las últimas semanas habían sido una montaña rusa de emociones y decisiones. «La fundación fue aprobada», anunció, entrando en la habitación. «La Junta votó a favor ayer, pero habrá mucho trabajo por delante». «¿De verdad?». Sofía saltó de su silla. «Podré ayudar a otros niños como yo». «Serás nuestra asesora especial», sonrió Eduardo. «Nadie mejor que tú para entender qué necesitan». Carmen observaba la escena con lágrimas en los ojos. «La vida da tantas vueltas», murmuró. «Hace unos meses vendíamos chicles en la calle y ahora estamos ayudando a cambiar vidas», completó Eduardo. «Y todo comenzó con una pequeña heroína que no dudó en ayudar a un extraño». El doctor Ramírez, conmovido por la escena, se aclaró la garganta. «Bien, dejaré las instrucciones para los próximos días. Y señora Carmen, empiece a pensar en su recuperación en casa. Necesitaremos planear eso». Cuando el doctor se retiró, Sofía sacó un papel de su mochila. «Hice un dibujo para la fundación», anunció. «Son muchos niños yendo a la escuela y aquí estamos nosotros tres ayudándolos». Eduardo tomó el dibujo,
notando cómo la niña había dibujado un edificio grande con el nombre Fundación Esperanza Montenegro en letras coloridas. «Es un nombre perfecto», dijo, sorprendido por la sugerencia inconsciente de la pequeña. «De verdad, lo pensé porque usted nos dio esperanza a nosotras». Carmen tosió suavemente, pero esta vez no era por la enfermedad, sino para ocultar su emoción. «Mi niña, siempre pensando en los demás. Como su abuela», añadió Eduardo, «y como sus padres, estoy seguro». Un silencio respetuoso llenó la habitación. Era la primera vez que alguien mencionaba a los padres de Sofía desde que se conocían. «Ellos estarían orgullosos», susurró Carmen, «de ver en qué se está convirtiendo su pequeña». Eduardo miró por la ventana, hacia la ciudad que se extendía bajo el cielo azul de Medellín. Los tiempos estaban cambiando, no solo para Carmen y Sofía, sino para muchos otros que pronto tendrían una oportunidad similar. La vida, pensó, tenía una manera curiosa de enseñar sus lecciones más valiosas. Un mes después de recibir las buenas noticias, Carmen finalmente fue dada de alta. Eduardo había insistido en acondicionar un apartamento cerca de la nueva sede de la fundación para ella y Sofía. «Es demasiado», protestó Carmen al ver el lugar, un espacio luminoso con 2 habitaciones y una pequeña terraza con vista a las montañas. «Es lo mínimo que puedo hacer», respondió Eduardo. «Además, necesitamos a nuestra asesora principal cerca de la fundación». Sofía corría de habitación en habitación maravillada. «Abuelita, tengo un escritorio para hacer mis tareas». La mudanza fue simple. No tenían muchas posesiones materiales, pero cada objeto llevaba consigo una historia. Eduardo observaba cómo Carmen acomodaba cuidadosamente una foto desgastada de los padres de Sofía en la mesa de noche. «Eran muy jóvenes», comentó Carmen acariciando la fotografía. «El accidente fue tan repentino». Eduardo se sentó junto a ella. «Sofía tiene mucho de ellos en su manera de ser, ¿verdad? La bondad de su madre, la determinación de su padre», asintió Carmen. «A veces, cuando la miro, los veo a ellos». En la habitación contigua, Sofía organizaba sus libros escolares en su nuevo escritorio, tarareando una canción. «¿Sabe, señor Montenegro? Cuando perdimos a mis hijos, pensé que nunca volveríamos a tener una familia. Pero la vida nos sorprende», completó Eduardo. «Yo también pensaba que estaba destinado a estar solo». El timbre sonó, interrumpiendo el momento. Era María, la asistente de Eduardo, con los últimos documentos para la inauguración de la fundación. «Los primeros niños comenzarán la próxima semana», anunció entregando las carpetas. «Ya tenemos las primeras 10 inscripciones», agregó María con cautela. «La difusión ha sido complicada en algunos barrios». Eduardo asintió, reconociendo que el camino apenas comenzaba. «Dejemos que los resultados hablen por nosotros». Sofía, que había estado escuchando, se acercó emocionada. «¿Puedo mostrarles mi escuela? Conozco todos los mejores lugares para estudiar». Los adultos rieron, conmovidos por su entusiasmo. «Por supuesto», respondió Eduardo. «Serás nuestra guía oficial». Esa noche, mientras Carmen descansaba en su nueva habitación, Eduardo y Sofía compartían un momento en la terraza. «Señor Montenegro», dijo la niña mirando las luces de la ciudad, «¿usted cree en los ángeles?» La pregunta lo tomó por sorpresa. «¿Por qué lo preguntas?» «Mi abuelita dice que mis papás son ángeles que nos cuidan, y yo creo que ellos lo enviaron a usted para cuidarnos también». Eduardo sintió un nudo en la garganta. «Tal vez fueron ellos quienes te enviaron a mí, pequeña, para salvarme no solo del accidente, sino de mí mismo». Las estrellas brillaban sobre Medellín, testigos silenciosos de cómo el destino había entrelazado 3 vidas de maneras inexplicables, creando lazos más fuertes que la sangre, más profundos que cualquier riqueza material. La inauguración de la Fundación Esperanza Montenegro amaneció con un cielo despejado sobre Medellín. El edificio, un antiguo almacén renovado, lucía coloridos murales pintados por artistas locales. En la entrada, un letrero brillante daba la bienvenida a los primeros estudiantes. Sofía, vestida con un vestido nuevo pero conservando su inseparable vestido rosa bajo el brazo para la buena suerte, recibía a los niños con una sonrisa radiante. «Bienvenidos, les voy a mostrar la biblioteca, tiene muchísimos libros». Carmen, completamente recuperada aunque todavía con algo de fatiga, ayudaba a organizar a los padres de familia, muchos de ellos vendedores ambulantes como ella lo había sido.
Aquí sus hijos tendrán las oportunidades que nosotros soñamos darles, les explicaba con una comprensión que solo la experiencia podía otorgar. Eduardo observaba todo desde un rincón, vestido con un traje informal en lugar de sus habituales trajes italianos. La transformación no era solo externa, su rostro reflejaba una paz que el dinero nunca le había proporcionado. «Señor Montenegro», llamó Sofía, acercándose con un grupo de niños. «Ellos también quieren aprender matemáticas como yo». «Y lo harán», respondió él, agachándose para estar a su altura. «Todos tendrán la misma oportunidad». María se acercó con los últimos reportes. «Señor, la prensa está llegando. ¿Comenzamos con la ceremonia?» Eduardo asintió, pero antes de dirigirse al podio, se detuvo junto a Carmen. «Nada de esto sería posible sin ustedes», dijo suavemente. «Usted nos dio una segunda oportunidad», respondió Carmen, «y ahora está haciendo lo mismo por todos estos niños». El discurso fue breve pero emotivo. Eduardo habló sobre segundas oportunidades, sobre cómo una pequeña acción de bondad podía desencadenar cambios extraordinarios. «Esta fundación nació de un accidente que cambió mi vida», dijo, mirando a Sofía entre la multitud. «Una niña me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que podemos dar». Al final de la ceremonia, mientras los niños exploraban emocionados las instalaciones, Sofía tomó las manos de Eduardo y Carmen. «¿Saben qué?», dijo con una sonrisa. «Ahora somos una familia muy grande». Eduardo sintió las lágrimas amenazando con aparecer. Carmen las dejó correr libremente por sus mejillas. «Sí, mi amor», respondió Carmen, «una familia muy grande y muy afortunada». El sol de Medellín brillaba con fuerza, iluminando el inicio de una nueva etapa. En el patio de la fundación, decenas de niños jugaban y reían, mientras sus padres compartían historias de esperanza. El imperio empresarial de Eduardo Montenegro había encontrado un nuevo propósito, uno que ninguna cifra bancaria podría igualar. 5 años después, el auditorio de la Fundación Esperanza Montenegro estaba lleno. En el escenario, Sofía, ahora una adolescente de 13 años, presentaba los resultados del último año escolar. «Gracias a todos por venir», comenzó con voz clara. «Este año, 200 niños más se unieron a nuestra familia. Y como pueden ver en las estadísticas, nuestro programa de tutorías entre estudiantes ha sido un éxito». Entre el público, Eduardo y Carmen observaban con orgullo. Carmen, completamente recuperada, coordinaba ahora el programa de apoyo para padres de la fundación. Su experiencia se había convertido en una guía invaluable para otras familias. Eduardo, que había delegado gran parte de sus responsabilidades empresariales para dedicarse a la fundación, lucía más joven que 5 años atrás. La soledad que antes lo consumía se había transformado en un sentido de propósito y pertenencia. «Y ahora», continuó Sofía, «quiero compartir algo especial». Proyectó una fotografía en la pantalla. Era el dibujo que había hecho años atrás, el día que Eduardo les propuso crear la fundación. Este dibujo representa un sueño que se hizo realidad gracias al amor y la valentía de creer en segundas oportunidades. En la primera fila, algunos de los primeros estudiantes de la fundación, ahora tutores de los más pequeños, sonreían recordando sus propios inicios. Después de la presentación en el jardín de la fundación, Eduardo, Carmen y Sofía compartían un momento tranquilo. «¿Recuerdan el día del accidente?», preguntó Sofía. «A veces pienso en lo diferente que sería todo si no hubiera estado en esa esquina». «La vida tiene sus misterios», respondió Carmen, tomando la mano de su nieta. «Tus padres deben estar tan orgullosos desde el cielo». Eduardo miró a su alrededor, al edificio que ahora albergaba no solo una escuela, sino también una clínica, un comedor comunitario y un centro de capacitación laboral. «¿Saben qué es lo más valioso que he aprendido en estos años?», dijo. «Que el verdadero tesoro no está en las cuentas bancarias ni en los edificios, está en los lazos que creamos, en las vidas que tocamos». Sofía sonrió, sacando de su bolsillo una fotografía gastada. Era la misma que Carmen había colocado en su mesa de noche el día que se mudaron a la